¿Cuál es la experiencia más aterradora de tu vida? Al crecer, mi habitación fue la única que enfrentó la parte delantera de la casa diagonal calle. Cuando tenía unos 8 o 9 años, me desperté con mi padre con calma pero firmemente diciéndome que me levantara, vaya al baño y cerrara la puerta. Estaba molesto porque estaba medio dormido, pero escuché. Aparentemente estaba más cansado de lo que me di cuenta, porque me siento dormido en el piso del baño. A la mañana siguiente le pregunté a mi madre qué pasó. Parecía ajena y confundida. Miré a mi papá como si estuviera loca, y le pregunté por qué me había despertado. Negó hacerlo. Me estaba frustrando hasta el punto de las lágrimas, pero finalmente lo dejé ir. Avancé rápido a la universidad. Estaba en casa un descanso y decidí volver a preguntar. Había pensado esa noche libre durante años, y todavía me molestaba. Esta vez, mi papá dice, ja. Me preguntaba si incluso lo recordaste. Resulta que muchas casas en nuestra cuadra estaban siendo destrozadas y robadas hace tantos años. Alguien había entrado en el garaje y estaba dentro de la casa. Mi habitación estaba parcialmente sobre el garaje. Mi papá escuchó qué sucedió y en silencio me puso a un lugar seguro. Se llamó a la policía, el tipo corrió. Sin embargo, nunca fue atrapado, y mis padres no querían un niño aterrorizado en sus manos, así que durante años fingieron que nada había sucedido. No era sobrenatural, pero seguramente era inquietante. Al inicio de la narración, creí que el ladrón era quien había sugerido ir al baño. La confusión me acompañó durante la primera parte del relato, ya que las acciones de los personajes me llevaron a pensar en esa posibilidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, comprendí que las cosas no eran como parecían. Fue un giro inesperado que mantuvo mi atención. Cuando era niño, me desperté en medio de la noche a mi cama temblando. Normalmente eso me asustaría, pero en cambio estaba un poco molesto. Me dio la vuelta y murmuré, detente. El temblor se detuvo de inmediato. Entonces una voz masculina habla justo a mi lado, diciendo, lo siento. Fue entonces cuando me asusté. Estoy bastante seguro de que mi casa de la infancia fue embrujada. Era un espectro de 30 años que había dejado este mundo por deshidratación mientras jugaba sin parar. Decidí asustar a los niños con mis trucos. Un día, me encontré con un niño pequeño y logré asustarlo, haciendo que temblara en su cama. Él me pidió que parara. Me detuve y murmuré una disculpa de manera torpe. Luego, me retiré a un rincón de una casa abandonada, sintiéndome triste. No para mí, sino para mi hermana. Su esposo y ella acababan de tener su primer hijo unos meses antes. Mi cuñado estaba trabajando en el cambio de cementerio en su trabajo cuando mi cuñada se quedó en casa cuidando a mi sobrino. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó fuertes llamando a su puerta trasera. Ella fue a revisarlo y vio a una dama golpeando la puerta pidiendo a mi hermana que la dejara entrar. La señora le dijo a mi hermana que su esposo la había golpeado por la calle y la estaba buscando. Mi hermana dudaba en dejarla entrar ya que tenía un recién nacido en la casa y no quería interferir. Ella le dijo a la señora que lo mejor que podía hacer era llamar a la policía por ella. La señora le dijo a mi hermana que no llamara a la policía y que la dejara entrar. Aquí es donde mi hermana sospechó. Ella fue a buscar su teléfono y llamó al 911. Cuando volvió a la puerta, la señora se había ido. La policía llegó unos minutos más tarde y le dijeron a mi hermana que la misma situación ocurrió algunas calles. Aparentemente, la pareja haría este acto para ingresar a los hogares de las personas. Estoy seguro de que esto es muy común, pero que casi le suceda a mi hermana y mi sobrino me asusta. Una verdadera mierda de naranja con relojes. Es bastante inquietante. Mi hermana siempre ha sido muy cautelosa, especialmente con el bebé. No puedo creer que alguien intentara usar esa táctica para entrar a la casa. La idea de que pudiera haber entrado y causar problemas es aterradora. Pero me alegra que ella haya tomado la decisión correcta y llamado a la policía. A veces, la gente puede ser muy astuta y peligrosa. Es un buen recordatorio de siempre estar alerta. En camino a un viaje de campamento, pasé por un viejo auto pintado con decoraciones de Muppets y cosas sobre él. Obviamente propiedad de una persona loca que no podía conducir más de 50 millas por hora. Sin parar, pasamos el mismo auto 40 minutos después. Ah, la vida en el campo. Es algo interesante. Permíteme detallar, una conocida reside en un pueblo pequeño, llamémoslo punto A, y necesita conducir 2 horas a través de 2 pasos montañosos por una carretera de un solo sentido para llegar a otro lugar, punto B. Si continúa por esa vía, le tomará 45 minutos llegar a la casa de su madre, punto C, donde la carretera termina.
Sin embargo, optamos por caminos alternativos que no están señalizados, logrando llegar al punto C en solo 45 minutos. En mi trabajo anterior, cuando nuestro edificio aún estaba en construcción, los únicos pisos que estaban ocupados fueron el primero, segundo, 5, 6 y 7. Una vez estuve solo dentro del ascensor que pasaba del primer al sexto piso cuando de repente se detuvo y se abrió en el tercer piso. Normalmente simplemente lo ignoraba, pero los rumores de donde un niño fantasma estaba jugando en los pisos vacantes. Así que presioné el botón cerrado porque ayuné como pude. Cuando cerró, escuché ruidos como si alguien estuviera tocando los dedos en las paredes del ascensor. Hola. ¿Podrías abrir el ascensor, por favor? Soy alguien que bajó en el piso incorrecto y me siento muy asustado. Esto no es paranormal, pero era inmensamente espeluznante en ese momento. Estaba visitando mi ciudad natal y decidí recoger a mi antiguo amigo de la secundaria de su casa y llevarlo a cenar y una bebida para ponerme al día. Está un poco estresado y me dice que su ex, con quien había roto con más de 2 años antes, lo ha estado acechando y acosándolo. Lo llevo a casa después, y comienza a llovizar. Mientras lo dejo en su casa, el vecindario estaba oscuro y tranquilo por ahora. Ambos notamos una bolsa atada a mi espejo de vista lateral, probablemente estaba unido cuando estábamos en el restaurante. Lo abrimos para ver una foto mal tomada de un árbol tomada por la noche con flash. Hubo una breve carta, obviamente escrita de su ex, que decía: enterré nuestra primera carta de amor bajo este árbol hace años. Este árbol está creciendo a partir de nuestro amor. Me aseguré de que mi amigo entrara a su casa bien y saliera de allí. Es realmente escalofriante, pero me preocupa aún más que no te hayas dado cuenta de una bolsa atada a tu espejo lateral mientras conducías. Mi hermano y yo probablemente teníamos unos 7 y 5 años, respectivamente. Solíamos despertarnos todos los fines de semana y jugar juegos de computadora antes de que mis padres se despertaran. Un día, encendimos la computadora y recibimos un mensaje misterioso que nos dirigió, dijo: hola chico iKid B, esta es tu computadora hablando y yo soy. Lo resulta que mi papá había programado la computadora para decir eso al iniciar. Esto fue a mediados de los 90. Eso es increíble. Tuve una vivencia parecida en la adolescencia. Estaba tomando una siesta por la tarde, con la casa vacía, y de repente la computadora comenzó a sonar con 10, 9, 8, y así sucesivamente. Todavía estaba medio dormido, así que mi reacción fue quedarme parado, esperando la destrucción de mi hogar. Luego, apareció el salvapantallas. Hace 5 años, mi esposa y yo nos despertamos en medio de la noche con el tema de American Horror Story explotando en nuestro apartamento. Si no estás familiarizado con la canción principal, busca. Es muy espeluznante y fue una forma aterradora de despertarse. Todavía no estoy seguro de cómo o por qué sucedió esto, pero habíamos estado viendo el programa la noche anterior, así que imagino que mi PC hizo un reinicio automático y de alguna manera volvió a cargar la corriente en medio de la noche. Es un tema realmente inquietante. Si eso me hubiera sucedido, habría salido corriendo del apartamento gritando. ¡Qué horror! Estaba viendo películas de terror y tuve hambre, así que decidí salir para una carrera de Taco Bell de altas horas de la noche. Vivía solo en ese momento, así que era bastante shock como cuando abrí la puerta una mano estaba llegando después de mí. Caminé la puerta del brazo ofensivo y corrí y agarré un cuchillo de carnicero. Después de cerrar todas las persianas y sentarse en la oscuridad durante una hora, me puse el nervio para mirar afuera. Me sorprendió encontrar un montón de menús de comida china para un nuevo restaurante esparcido por todo el suelo. Eso suena intenso. Imagino el momento de abrir la puerta y ver una mano. En ese tipo de situaciones, el pánico puede hacer que reacciones de maneras inesperadas. Después, solo para encontrar menús es algo que te hace sentir un poco tonto, pero al mismo tiempo, aliviado. A veces, una noche tranquila se convierte en una aventura que no esperabas. Pasar hambre y ver cosas raras a veces van de la mano. Cuando era niño, mi madre me llevaba a la escuela una mañana y nos detuvieron en las luces. La luz se vuelve verde, mamá no se mueve. Después de un segundo o dos, le digo que la luz se volvió verde. Ella dice, sí. Lo sé, el auto no se moverá. Pude verla presionando pero el auto no se iría. Mientras ella dice que un camión vuela a través de la intersección, casi golpeando el auto en el otro carril. Luego mi madre presiona el gas nuevamente después de unos segundos y misteriosamente el auto vuelve a va. Esa vez que mi mamá me llevó a la escuela y se quedó parada en un semáforo. Le dije que el semáforo ya estaba en verde,
pero ella solo reaccionó cuando un camión pasó volando. Fue un momento raro, ver cómo el coche no respondía de inmediato y luego, de repente, se movió. La situación podría haber sido peligrosa, pero al final, todo salió bien. A veces, las cosas pasan sin explicación. Publiqué esto una vez antes, pero copiaré y pasaré por aquí. Mis padres poseían una casa de vacaciones en el norte del estado de Nueva York. Era la definición de medio de la nada, y mis amigos y yo íbamos allí de vez en cuando para bebernos tontos y evitar a las personas. Ahora, todos teníamos historias de fantasmas de allí, pero nunca hubo algo concreto. Pero durante nuestro último viaje allí, sucedió algo diferente. Nos estábamos preparando para ir, y yo estaba limpiando el patio. Mientras movía un poco de madera frente al cobertizo hacia la pila de madera, alguien tocó mi cuerno. También hicieron una pequeña canción de mi bocina, desearía poder escribir lo que era, pero es lo que alguien hará ocasionalmente al llamar a una puerta. Do, omitir un ritmo, do. Miré el auto, pero no pude ver quién era por el brillo. Entonces, terminé de guardar la madera, regresé, y nadie estaba allí. Caminé hacia la casa, y mis amigos abrieron la puerta y dijeron relájate, vamos. Pensaron que era yo. Entonces, ¿quién era? Me fui a casa y le conté a mi familia la historia. Mi papá preguntó qué era la canción y le dije. Efectivamente, mi tía había escuchado a alguien tocando una ventana de arriba con la misma canción varios meses antes. Soy una persona muy basada en hechos, pero todavía no puedo pensar en una posibilidad viable de lo que causó esto. Y no eran mis amigos jugando una broma. En realidad estaban muy asustados, y no son buenos para mantener secretos. Es interesante cómo a veces suceden cosas que no tienen explicación. Esta historia del sonido del claxon y la conexión con el pasado es inquietante. La idea de que alguien o algo pueda estar presente sin que lo veas es bastante desconcertante. Las impresiones de otros, como lo que escuchó tu tía, añaden otro nivel a la teoría. La mezcla de escepticismo y misterio es lo que hace que estas situaciones sean aún más intrigantes. Entrando en el dormitorio para ver a mi hijo saltando sobre la cama mientras se suponía que debía estar durmiendo la siesta. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me informó que estaba jugando con el abuelo. Después de desgarrar la casa pensando que había un intruso, me senté y le pregunté cómo era el abuelo. Ella describió a mi abuelo, que murió antes de que ella naciera, aúnate pensando en ello. Tenía sentido porque eso era una cosa de abuelo. Ella dijo que ella juega con él todo el tiempo, pero solo salta cuando él la sostiene para que no caiga y cuando la abuela no está mirando. También abuelo típico, nos escapamos con el asesinato cuando la abuela no estaba cerca. Si bien es espeluznante para cualquier otra persona, estoy increíblemente agradecido de que a pesar de que mis dos abuelos se han ido, se quedan y protegen a mis hijos, ninguno si alguna vez conocieron en la vida. Creo firmemente que estaban conmigo cuando nacieron mis hijos gemelos, más de 2 meses antes, y los protegieron cuando los médicos dijeron que no lo lograrían. La historia es curiosa. Esa conexión que tiene tu hija con su abuelo es especial. A veces, los niños tienen formas de ver el mundo que nos sorprenden. Es como si reconocieran a las personas que han sido importantes, incluso sin haberlas conocido. Me hace pensar en cómo las memorias y el amor trascienden el tiempo, y en momentos difíciles, parece que esas presencias nos cuidan. Es algo bonito en medio de lo extraño. Cuando tenía 10 o 11 años tenía neumonía. Hacia el final de mi semana libre de la escuela, mi madre comenzó a dejarme sola en casa para que pueda ir a trabajar. Así que me despertaría y lo primero que hice es encender mi N64 y jugar No Mercy. Solía sentarme en el borde de la cama justo enfrente del televisor. 1 hora después de jugar, siento claramente que alguien se sienta a mi lado. Me asusté y salí corriendo de la habitación para llamar a mi madre por teléfono. Más tarde esa noche supe que mi abuela había fallecido por la mañana. Es una historia bastante intensa. Pasar por una enfermedad y luego tener una experiencia así con la pérdida de un familiar debe ser impactante. Es interesante cómo a veces suceden cosas que nos hacen preguntarnos sobre la conexión con los que han partido. Los videojuegos pueden ser una forma de escapar, pero también pueden traer momentos inesperados. Ok, esto sucedió cuando tenía como 3 años, pero lo recuerdo como fue ayer. Entonces, una noche, mi hermano y yo estábamos durmiendo en nuestra habitación, compartimos una cama, y recuerdo haber escuchado un sonido silbante y despertarme para ver una enorme serpiente de culo arrastrándose por mi pared. Estaba congelado por temor a que no podía moverme ni lo hice yo. Quiero por miedo a la serpiente atacar. Lo que pasó a continuación sucedió en un borrón. Recuerdo a mi hermano que yacía a mi lado, me arrebató y corrimos y él me sacó a mí y a mis hermanas. Mis padres salieron y él nos estaba cuidando, fuera de la casa.
Gracias a Dios, literalmente, toda mi familia vivía en ese camino que lleva el nombre de nosotros. Así que fuimos a la casa de mis abuelos a continuación y mi abuelo mató a la serpiente. Puede que esto no parezca tan aterrador para algunos, pero definitivamente me cedió que tengo miedo mortal a las serpientes y me congelaré si veo uno, incluso si es una imagen de una. Además, cada vez que me acuesto en la cama me preocupo constantemente por las serpientes a pesar de que ya no vivimos en esa vieja casa y sucedió hace 14 años. Es una historia interesante. Recuerdo que una vez vi una culebra grande en el jardín de un amigo. Me quedé quieto, igual que tú. Es curioso cómo esas experiencias de la infancia pueden dejarnos con miedo toda la vida. A veces, mi mente también juega trucos y pienso que podría haber una serpiente en mi cama. Al final, esas memorias nos marcan de maneras extrañas. Todavía me despierto con mi cama temblando de vez en cuando. Nunca he podido identificar la causa, y aunque siempre me siento un poco asustado cuando sucede, estoy demasiado bien para que realmente me importe y generalmente termino volviéndome dormido. La parálisis del sueño es un desafío que muchas personas enfrentan. La sensación de vibrar o temblar suele ser bastante frecuente en estos casos. Suena como ese viejo episodio de Twilight Zone donde el chick conduce por la noche y un automóvil sigue siguiendo sus luces. Resulta que había un hombre en su asiento trasero y cada vez que levantaba el auto, mostraba sus luces para advertirla y Ed se esconde hacia abajo. La historia me recuerda a una noche que tuve con un amigo. Estábamos manejando por un camino oscuro y un auto nos seguía de cerca. Empezó a asustarnos porque las luces seguían parpadeando. Decidimos acelerar, pero al final no había nada detrás. Solo la tensión de la carretera. A veces, el miedo es solo la imaginación. Una versión de esto sobre la que me advirtieron es no abrir la puerta principal para un bebé que llora. Los ladrones grabarían a un bebé llorando y lo jugarían fuera de tu puerta, sabiendo que la mayoría de la gente lo abriría cuando no viera a nadie más junto a la puerta. He oído esa historia antes. Es interesante cómo la gente usa trucos así. A veces, la confianza puede ser peligrosa. Recuerdo que una vez un amigo me dijo que siempre revisara por la ventana antes de abrir la puerta, solo por si acaso. Es una buena lección en mantener la seguridad, aunque suene un poco paranoico. Al final, mejor estar alerta. Así, gente del país. Somos buenos en esto. Permítanme explicar, mi hermana vive en una pequeña ciudad, llamémoslo punto A, y debe conducir 2 horas a través de 2 pases de montaña en una carretera de un solo carril a mi ciudad, punto B. Si continúa por mi ciudad en el mismo camino, debe conducir 45 minutos hasta que el camino muere para leer la casa de mi madre, punto C. Por lo tanto, a mi hermana les toma 2 horas 45 minutos llegar a la casa de mamás en la carretera única disponible. Excepto que no tomamos el camino. Tomamos carreteras no marcadas, caminos de registro abandonados y podemos llegar del punto A al punto C en 45 minutos. Es curioso cómo las cosas cambian. Mi amigo también vive en un lugar apartado y siempre tomaba la ruta larga. Un día, decidimos explorar unos caminos menos transitados. Al principio, todo parecía confuso, pero al final encontramos un atajo increíblemente rápido. Nos reímos de la ruta que solíamos tomar. A veces, vale la pena arriesgarse y descubrir lo inesperado. El viaje se volvió más interesante y divertido. Estoy sentado en NeuroUCI con mi abuela después de una mala caída que hace que estallara un aneurisma y un sangrado cerebral bastante grave. Esto me da la esperanza de que en 10 meses pueda recuperarla. En este momento puede hablar, pero no puede obtener las palabras correctas que quiere y está muy frustrada porque no puede hablar de manera coherente. Es muy triste. Quiero mi Pepi, alegre y tonta abuela de 88 años. Lamento saber lo de tu abuela. Un familiar estuvo en coma inducido durante 1 mes y medio y no estaba del todo presente en los primeros 3 meses, al menos. La recuperación requiere su tiempo. Sigue mostrándole cariño y avanza un día a la vez. Si hay algo que se ha aprendido de esta experiencia, es que el cuerpo humano puede lograr cosas sorprendentes. Deseando una pronta recuperación por allá. Breaking mientras está solo, ese es mi mayor miedo. Pensé que en realidad se había hecho realidad una noche, escuchó puertas abajo en medio de la noche. Llamado a la policía. Llamaron diciéndome que no había evidencia de que alguien estuviera en mi puerta. Había nevado y no había huellas en absoluto. Bajé las escaleras, abrí la puerta a la policía. Lo escuché de nuevo. Todos nos volvimos para mirar por las escaleras hasta el sótano. El estúpido Graham le atraparon la cabeza en la puerta del gato.
Eso es un buen susto. Estar solo y pensar que alguien está entrando a tu casa es realmente aterrador. Llamar a la policía y que no encuentren nada tiene que haber sido raro. Pero al final es bastante gracioso que todo se haya tratado de tu perro. La imagen de un perro grande atascado en una puerta de gato es difícil de olvidar. Al menos todos se fueron aliviados. A menudo entiendo esto, nunca he visto figuras, pero tengo alucinaciones nocturnas de arañas, cosas borrosas flotantes con miles de piernas, objetos que se mueven en la habitación y una noche especialmente memorable, un puercoespín púrpura gigante que camina por la habitación. Me senté y lo vi caminar alrededor de mi cama, encendí la luz y desapareció. Tan raro. He experimentado algo parecido. En una ocasión, desperté de un sueño y vi una pelota de playa volar sobre mi cabeza para luego desaparecer por la ventana, como si fuera real. En otra ocasión, al abrir los ojos, me senté en la cama y solo vi colinas de dibujos animados y un cielo azul profundo. Necesité mover la cabeza y abrir y cerrar los ojos varias veces antes de que la visión se desvaneciera. Yo y Miso se quedamos en casa de amigos una noche hace unos años. No tenía una habitación libre, así que simplemente arrojó un colchón en el piso en otra habitación, lo cual estaba bien. Yo y yo estamos acostados charlando en la cama y escuchamos esto, murmurar. Esta voz baja y baja que dice algo en un tono casi demoníaco. Yo y ella solo estamos pensando en lo que demonios. Se detiene por un tiempo, así que simplemente lo encogemos de hombros. Luego me doy la vuelta y vuelve de nuevo. Luego se dio la vuelta y volvió de nuevo. Ajá. Lo que sea que esto fuera desencadenado por nuestros movimientos. Finalmente, me levanto y reviso debajo del colchón y allí encontramos un juguete del diablo de South Park, de Mobie. Tenía un botón en el pecho que, cuando se presionaba, le hacía decir con su voz demoníaca, «Te amo, Saddam». Nunca me reí tan fuerte en mi vida como descubrí eso. Una vez, pasé la noche en casa de un amigo. No tenía habitación libre, así que me tiró un colchón en el suelo. Estábamos charlando y de repente escuchamos una voz extraña, casi demoníaca. Al principio, nos dio miedo, pero después descubrimos que la voz salía de un juguete que estaba debajo del colchón. Era el diablillo de South Park, diciendo cosas raras. Nos reímos mucho al final. La madre de mi madre era bastante abusiva, y estaba muy cerca con su padre. Cuando pasó mi abuelo, mi madre estaba comprensiblemente extremadamente molesta. Ella me contó la primera vez que visitó su tumba sola. Estaba en su auto llorando y dijo que si todavía estás aquí, por favor dame una señal. La radio se encendió, y no solo eso, sino también la línea de temporadas en el sol que dice Adiós Michelle. Mi pequeño fue lo primero que tocó. El nombre de mi madre es Michelle. Ella no había escuchado esa canción en como 10 años en ese momento. Editar en el día descargué esa canción de Lime Wire y dijo que era de Cat Stevens, nunca la cuestioné. Lo siento chicos. El verdadero asombro es que esa melodía generalmente es de Charlie Jacks. De alguna manera, tu abuelo logró encargar una versión de Cat Stevens desde el más allá. Increíble. La conexión entre generaciones a través de la música revela sorpresas inesperadas que nos mantienen maravillados. La habilidad de cruzar fronteras temporales a través de la creatividad es realmente fascinante. Es una historia que trasciende lo convencional y nos invita a reflexionar. Trabajo para una universidad de ingeniería y con frecuencia tengo que ir al piso industrial para encontrar proyectos y materiales antiguos que se habían almacenado hace años. Este es el piso con la unidad BAC, tuberías de vapor, etc. Y no está muy bien iluminado por la noche. El año antes de comenzar a trabajar allí, se descubrió que un hombre sin hogar había entrado y había estado viviendo allí. Los policías tuvieron que ser llamados porque tenía algún tipo de inestabilidad mental y seguía volviendo. Avance rápido 2 años después y estoy allí buscando algunos medidores de presión cuando una de las luces fluorescentes comienza a parpadear. Mi atención se llama a esa área donde veo las siluetas de un cuerpo en el piso en la posición más incómoda y otra agachada en la esquina contra la pared. Casi me rompí los pantalones antes de reservarlo en la otra dirección, pero luego la luz volvió y vi que eran 2 maniquíes de prueba que los ingenieros mecánicos deben haber almacenado allí recientemente. Mantengo una longitud de tubería conmigo cada vez que paso allí ahora. La historia es bastante inquietante. Imagina estar ahí, en un lugar oscuro y ver lo que parece un cuerpo. Ese momento de pánico debe haber sido intenso. Luego, darte cuenta de que son maniquíes es un alivio, pero también un poco extraño. Ahora siempre vas preparado, lo cual tiene sentido. Es curioso cómo en lugares así, la tensión puede hacerte ver cosas que no son. Al menos tienes tu tubo de metal como precaución.
He tenido algunas rondas de parálisis del sueño. Una vez que me di cuenta de lo que era, es fascinante. Por lo general, escucho a la gente susurrar mi nombre y golpear ruidos. La única parte mala es que a veces no puedo respirar y me quito el aire. Dato curioso, la sensación de dificultad para respirar puede ocurrir porque la respiración durante la vigilia es más rápida que la del sueño. En casos de parálisis del sueño, el cuerpo permanece dormido mientras la mente está despierta. Esto provoca que el cerebro intente respirar con rapidez, pero el cuerpo no lo permite, generando la percepción de que algo está limitando la respiración. Junto con un estado onírico de media vigilia, muchas personas reportan sentir algo sobre su pecho. Me gusta esta historia. Estaba seguro de que vi un fantasma una vez cuando tenía 14 años. Al día siguiente descubrí que era una luz en forma de humano que reflejaba algunas macetas en la habitación de al lado. Ya no creo en los fantasmas, pero creo firmemente en el poder del cerebro humano para asustar a la santa mierda de sí misma. Esa historia me recuerda a cuando pensé que escuchaba ruidos extraños en mi casa. Me asusté bastante y no pude dormir. Al final, descubrí que era solo el viento moviendo algunas ramas afuera. Aprendí que nuestra mente puede hacernos ver y oír cosas que no están ahí. A veces, la imaginación puede ser más aterradora que la realidad. Esto probablemente sonará loco, pero un día le estaba enseñando a un amigo mío cómo meditar. No era un profesional ni nada de lo que solo éramos algunos niños jugando. Había estado experimentando con eso y tenía curiosidad. Había pasado por un momento difícil en su vida y estaba bastante estresado y se preguntaba si la meditación podría ayudar. Después de haber estado meditando por un tiempo, mi mente se alejó y comencé a imaginar todas las cosas que dijo que quería hacer con su vida. Me imaginé cómo se vería esa persona, se parecía a mi amigo pero un poco mayor y azul. Quería que mi amigo viera a esta persona que podría terminar siendo algún día. Así que me imagino esa versión azul de él que estaba feliz sentada frente a él y que se miraban. Luego le pregunté a mi amigo sobre su experiencia y le pregunté si veía algo. Inmediatamente dijo que era realmente relajante, pero había esta cara azul mirándolo en su rostro todo el tiempo. Mi mandíbula golpeó el piso. Todavía no sé qué pensar sobre eso. No sé si es una coincidencia o qué, pero es curioso. Estás tratando de ayudar a un amigo, y resulta que ambos ven a este yo azul. Es como si estuvieran conectados de alguna manera durante la meditación. Eso de que se sienta relajado y vea esa figura debe haber sido extraño, pero quizás realmente había algo en eso. A veces, la mente puede ser realmente rarísima. Eso es maravilloso. Tenía una experiencia similar cuando era adolescente. Tomando una siesta de la tarde, nadie en casa, y de repente la computadora comienza en auge 10, 9, 8, etc. Todavía estaba medio dormido, así que mi reacción era congelar en su lugar y esperar la aniquilación de mi casa. Y luego apareció el ahorro de pantalla. Recuerdo una vez que estaba en casa solo, me quedé dormido en el sofá. De repente, mi teléfono comenzó a sonar con una alarma. Me desperté asustado, pensando que algo terrible sucedía. No sabía qué pasaba, así que solo me quedé ahí quieto, esperando a que llegara el fin del mundo. Al final solo era una notificación de un recordatorio. A veces, la mente juega trucos. Simplemente estaba solo en casa comiendo sobras y casi ahogué hasta la muerte. Los bordes de mi visión iban de un azul muy brillante mientras yacía en el suelo, pero me di cuenta de que estaba mirando mi puerta principal. Mi compañero de cuarto estaba en el trabajo, y si podía ver la puerta, eso significaba que alguien que caminaba estaría cara a cara con mi cuerpo. Decidí no hacerle eso y con mi última onza de energía, traté de meterme al menos en la cocina, por lo que ella solo vería mis pies primero, no mi cara. Estaba demasiado débil y caí hacia adelante sobre mis brazos, y cuando hice esto, soltó el bloqueo. Esto me recuerda a una vez que estaba solo en casa también. Me estaba preparando algo de comida, y de repente, me atraganté con un bocado. Pensé que iba a perder el conocimiento. Miré alrededor, sabiendo que no había nadie para ayudarme. Al final, logré toserlo y respirar de nuevo. Fue un momento tenso, pero al final todo estuvo bien. Siempre es bueno tener cuidado al comer, solo en casa o no. Durante mucho tiempo, mi tía, hermana de mamá, no había sido saludable. Había tenido un ataque cardíaco bastante malo el año anterior a la muerte, y creo que esperaba morir pronto. Ella le dijo a mi madre que cuando murió, enviaría a mi mamá mariposas para hacerle saber que todo estaba bien. Mi madre estaba cortando el césped cuando de repente un montón de mariposas se levantó al aire a la vez.
Ella preguntó en voz alta, ¿está bien? ¿Qué me estás diciendo? Supongo que ella se rió un poco sobre la tontería. Cuando regresó a la casa, tenía un mensaje de un miembro de la familia que le pidió que volviera a llamar. Mi tía había muerto solo un par de horas antes. No soy uno de las creencias sobrenaturales o espirituales, pero definitivamente le dio a mi madre algo de paz que recibió un mensaje de su hermana. Es una historia interesante. La conexión entre tu mamá y tu tía parece haber sido fuerte. A veces, esos momentos inesperados pueden traer un poco de consuelo, incluso para quienes no creemos en lo sobrenatural. Ver mariposas en un momento así es simbólico y puede hacer que la despedida sea un poco más llevadera. Esos detalles pequeños pueden resonar más de lo que pensamos. Me gustaría pensar en ese camión como tu ángel guardián. Es mejor imaginar que algo verdaderamente malvado y siniestro era en ese páramo y el tipo de chicos en ese camión fueron los únicos que sabían cómo lidiar con eso, y eran bien conocidos por el mal. Te siguieron para disuadir lo que sea el que acechó en las extensiones de la nada oscura. Lo que mencionas suena a una gran historia. A veces, los guardianes pueden no ser lo que parecen. Hay momentos en que las cosas más extrañas pueden protegernos de lo desconocido. Tal vez esos tipos en el camión eran solo personas normales haciendo su trabajo, pero su conexión con esa oscuridad los hizo especiales. Es interesante pensar en quién o qué podría estar acechando en la oscuridad. Dependiendo de dónde vivas, el balanceo del poste podría haber sido causado por un terremoto. Es posible que no lo haya sentido e incluso podría haber estado muy lejos. Hay un agujero de agua en los Estados Unidos que tiene olas cada vez que hay un terremoto en ciertas partes del mundo porque el suelo está conectado de manera extraña. Eso me recuerda a un amigo que vivía en una zona sísmica. Una vez, me dijo que sintió un pequeño movimiento mientras estaba en el trabajo. Nadie más lo notó, pero él se quedó pensando en cómo todo está conectado. Lo curioso es que un par de días después, hubo un terremoto en otro país y él lo relacionó. Es raro cómo los eventos lejanos pueden tener efectos en otras partes, ¿verdad? Olvidé lo que se llama, pero FWIP, en realidad es muy común tener alucinaciones auditivas a medida que te duermes. A menudo escucho música. Lo que no significa que eso no me asustaría de todos modos. Eso de escuchar música al quedarte dormido es algo bastante común. A mí también me ha pasado. A veces es raro porque te despiertas un poco confundido, preguntándote de dónde salió ese sonido. Aún así, no deja de ser un poco inquietante, especialmente si es algo que nunca has escuchado antes. La mente puede jugar trucos en esos momentos. Mi papá y mi hermano solían ir a cazar monstruos, crearon toda esta historia de fondo para este monstruo, nombrándolo, sabiendo dónde estaban su sede, etc. La peor parte fue que me dijeron que el monstruo puso las iniciales de su próxima víctima en el pavimento. Mis iniciales son BT y en el Reino Unido, BT significa Telecomunicaciones Británicas. Se pintó con frecuencia en pavimentos. Supongo que en áreas donde planeaban trabajar. Soy 4 años más joven que mi hermano y creía en cada palabra. Hicieron que pareciera tan real. Cuando era pequeño, había una tradición familiar en Halloween. Un familiar se ausentaba para hacer mandados. En secreto, movían el vehículo y luego se escondían en el bosque o en el jardín. Después, se ponían un disfraz y los demás comenzaban a contar una historia. La figura disfrazada se acercaba lentamente a la casa. Cuando otros adultos la detectaban, la señalaban. Esta costumbre se mantuvo hasta que se descubrió la máscara que usaban. Querido diario, traté de perseguir a alguien hoy, pero me dijeron que me detuviera. Me sorprendió y me disculpé, pero fue tan avergonzado que solo quería hundirme en el piso. Así que lo hice. FML. Editar, querido diario, hoy extraños al azar en internet leen mi diario, solo para corregir mi gramática. Súper incómoda. FMAL. La otra vez intenté hacerle una broma a un amigo y terminó siendo un completo fracaso. Me dijo que simplemente dejara de intentar hacer eso. Me sentí bastante mal y solo le pedí disculpas. Era tan incómodo que hubiera querido desaparecer. Luego, vi que algunos extraños en línea comentaron sobre eso. Fue raro. Creo que estoy más desconcertado por esa razón para tocar. No decir que el alivio de los huracanes no sea importante, pero no creo que nadie abra la puerta a esa hora de la noche. Es una locura como la gente intentará cualquier cosa para entrar. Jaja, así es. Me quedé un momento tratando de asimilarlo, hay tantas respuestas más plausibles que podrían haber dado.
Para ser sincero, me habría parecido mucho más creíble si hubiera sido una persona que comentara que estaba huyendo de su pareja, especialmente considerando que en mi vida, en algún momento, tuve que alejarme de una situación complicada en casa. Mi padre una vez me llamó para recordarme que cerrara todas las cerraduras y ventanas cuando estaba solo en casa. Y 3 minutos después de que él comience a golpear la ventana de la cocina porque olvidó su billetera en casa. Casi me dio un ataque cardíaco. A veces pasan cosas raras. Una vez, mi amigo me llamó mientras estaba en casa solo y me recordó que cerrara las ventanas. Justo después, escuché un ruido extraño en la puerta. Era él, que había olvidado su teléfono. Me asusté un buen rato, porque no esperaba ver a alguien. Al final, nos reímos de lo ansioso que estaba. Son cosas que pasan, supongo. Esta vez en la escuela secundaria, mi lápiz se cayó de mi escritorio y desapareció, no te cago. Estoy tan seguro como puedo estar que nadie lo agarró rápidamente como una broma. Creo que lo habría visto y los píos a mi alrededor no eran realmente así de todos modos. De todos modos, revisé un radio de 5 pies alrededor de mi escritorio. Podría haber captado un extraño rebote del borrador, ¿no? Lo vi rodar perezosamente del costado de mi escritorio, inmediatamente me incliné para recuperarlo, y ¿se fue? Pasé de molesto a perplejo a un poco preocupado en el transcurso de la próxima media hora. Lo revisé cada pocos minutos, pero me quedaba vacío. Desde entonces he llegado a la conclusión de que la matriz lo engulló. Imagina que tu escritorio estuviera unido a la silla como en algunas escuelas actuales, donde hay un espacio para los pies debajo. Un día, un lápiz se cayó por la parte metálica que conecta ambos. Ante la frustración, decidí voltear el escritorio. Allí encontré el lápiz y también una detención por la hora del almuerzo. Si tu escritorio no está fijado, puede que haya sufrido algún percance. Lamento oír hablar de tu abuela. Mi papá estuvo en coma inducido durante 1 mes y medio y en realidad no estaba con él, durante los primeros 3 meses, al menos. La recuperación lleva tiempo. Sigue mostrándole un poco de amor y tómalo un día a la vez. Si he aprendido algo de esta experiencia, es que el cuerpo humano es capaz de cosas sorprendentes. Esperando una recuperación completa allí. Lo siento por tu abuela. Mi papá estuvo en coma inducido 1 mes y medio y, durante los primeros 3 meses, estaba bastante ausente. La recuperación lleva tiempo. Lo mejor es mostrarle cariño y avanzar día a día. He aprendido que el cuerpo humano puede hacer cosas increíbles. Espero que se recupere por completo. He tenido algo similar. Una vez me desperté de un sueño y vi una pelota de playa volar sobre mi cabeza y desaparecer por la ventana, despejada como el día. En otra ocasión me desperté, me senté en mi cama, y todo lo que pude ver fue a las colinas de dibujos animados y un cielo azul profundo. Tuve que sacudir la cabeza y abrir repetidamente y cerrar los ojos antes de que se fuera. Yo también he tenido experiencias raras. Una vez, me desperté y vi una sombra en la pared que parecía moverse. Pensé que era algo real, pero después de un rato se desvaneció. También he tenido sueños tan vívidos que me quedé confundido por un tiempo. Es extraño cómo la mente puede jugar con nosotros al despertar. Esa es en realidad una historia genial. El mejor amigo del hombre. Me imagino que tus perros discernieron el tono de tu grito y sintieron que algo estaba muy mal. Y el hecho de que probablemente redondearon la esquina e inmediatamente se arrojaron a la refriega para defenderte es una gran parte de la razón por la que amo tanto a los perros. Sería difícil encontrar ese tipo de lealtad entre los humanos, pero creo que la mayoría de los perros que se tratan bien difícilmente dudaría en hacer lo mismo. Es cierto, los perros tienen una lealtad increíble. Una vez, mientras estaba en casa, un ruido fuerte me asustó. Mis perros corrieron hacia mí, listos para protegerme. Al final, solo era el vecino trabajando, pero esos momentos me recuerdan lo especial que es tenerlo cerca. Su instinto de cuidar es algo que pocas veces se ve en las personas. Hace unos años tuve un accidente bastante grave, donde me terminó la parte trasera por un camión de registro. Luego, mi mente seguía retrocediendo durante el día, recordando todos los pequeños incidentes que causaron un retraso o un tiempo ahorrado. Me di cuenta de que si algo hubiera sido diferente incluso por unos segundos, no habría estado en ese lugar en ese momento exacto. Es un sentimiento extraño. La verdad es que esas experiencias pueden ser bastante impactantes. A veces, te hace reflexionar sobre cómo cada pequeño evento puede cambiar el rumbo de un día. Lo curioso es que puede que no pienses en eso hasta que algo grave sucede.
Es como si la vida te dijera que, a veces, los momentos más insignificantes tienen su peso. Al final, te hace valorar más el tiempo y lo frágil que puede ser todo. La teoría de mi mascota es que los fantasmas son donde las dimensiones alternativas en el tiempo y el espacio están superando, tocando. Entonces, cuando ves a tu abuela, la estás viendo desde un momento completamente diferente. Y ella te está viendo de la misma manera, desde un espacio y tiempo diferentes. Eso suena interesante. Siempre he pensado que hay momentos en que sentimos la presencia de alguien que ha pasado, como si sus recuerdos quedaran atrapados en este espacio. A veces parece que nuestra percepción se cruza con algo del pasado. Imagina ver a un ser querido en un lugar familiar, solo que en otro tiempo. Podría ser una forma de conectar con lo que hemos perdido. No creo en los fantasmas, pero hice una gira de fantasmas en Nueva Orleans y el tipo fue realmente entretenido. Y él dijo que a veces lo que llamamos fantasmas son solo restos espirituales que se incrustan en un lugar por un extremo emocional estado, por lo que los lugares más antiguos suelen estar embrujados. Describió un edificio que era una antigua iglesia o monja donde muchas personas informan ver la figura de una monja caminar hacia los bancos, sentarse y comenzar a rezar el rosario. Dijo que la monja no está realmente allí, en realidad no es un fantasma, pero ella lo hizo con tanta frecuencia y con tanta emoción que se incrustó en el edificio y hace que aparezca como una aparición. Como dije, no creo en los fantasmas, pero fue interesante de todos modos. No creo en fantasmas, pero una vez hice un tour de fantasmas en Nueva Orleans. El guía contó que a veces lo que llamamos fantasmas son en realidad restos espirituales de emociones intensas. Mencionó un viejo lugar donde la gente ve a una monja que entra y reza. Dijo que no es un fantasma real, solo una impresión de lo que solía ocurrir ahí. No creo, pero la idea fue interesante. Mira, este tipo de cosas realmente me intriga más que fantasmas o extraterrestres o cosas así. Porque esto es más profundo, ¿cómo es esto posible? ¿Podrías argumentar algo para explicar un fantasma, como la energía sobrante o algo así? A los extraterrestres que es fácil, es básicamente imposible para nosotros ser lo absoluto en el universo. Pero esto. He escuchado historias de personas que soñan con la gente y se despiden sin darse cuenta de que la otra persona acaba de morir. Siempre quise entender lo que hay detrás de esto. ¿Qué tipo de conexión puede producir nuestro cerebro, o algo más, con alguien tan poderoso, que sentimos su muerte? No sé. Eso es muy interesante. Es curioso pensar en esas conexiones entre las personas. A veces siento que hay algo más allá de lo que podemos explicar. Recuerdo a un amigo que soñó con su abuela justo antes de que ella falleciera. No se dio cuenta hasta después. Es como si nuestras mentes pudieran captar cosas que no están a la vista. Me hace cuestionar cuán profundo es el vínculo que compartimos con los demás. Simplemente intrigante. Imagínese si hicieran una película que el primero tiene, la mitad era aterrador de actividad paranormal y lo ejecutaron increíblemente bien. Luego a la mitad de la mitad se dieron cuenta de que eran superpoderes y la película pasó a una película de héroes geniales y luego igualmente ejecutado ese género sin problemas. Tal vez no necesariamente un héroe, sino algo con más aventura y acción. Eso suena a una gran idea para una película. A veces, esos giros inesperados hacen que la historia sea mucho más interesante. Recuerdo una vez que fui al cine y la película comenzó como un thriller, pero después se convirtió en algo completamente diferente. Fue raro al principio, pero al final me gustó. La mezcla de géneros puede dar lugar a momentos sorprendentes y emocionantes. Cuando era niño, mi papá, tío y algunos otros miembros de la familia tenían esta tradición en Halloween. Uno de ellos saldría a hacer mandados. Secretamente, moverían su vehículo y luego se esconderían en el bosque o en el patio trasero. Luego, se habían puesto un disfraz y las otras personas comenzarían a contar una historia y la persona en el disfraz comenzaría lentamente a acercarse a la casa. Cuando los otros adultos los veían, nos llamaron la atención la figura. Esta era una tradición algo regular hasta que mi hermana y yo nos saqueamos y encontramos la máscara. Era una tradición en Halloween. Mi papá y mi tío se ocultaban en el bosque o en el patio, disfrazados. Empezaban a contar una historia y la figura se acercaba a la casa. Cuando la veíamos, nos alarmábamos. Era un juego divertido hasta que mi hermana y yo encontramos la máscara. Desde ese momento, el miedo se convirtió en curiosidad. Ya no fue lo mismo después de descubrir el secreto. Historia similar, una vez en la escuela primaria, mi amigo puso un pedazo de queso en otra camisa para niños. Nunca lo volvimos a ver. Sabemos que no cayó en el piso.
El niño se quitó la camisa, la giró al revés y tampoco estaba allí. Me acuerdo de una vez en la escuela primaria, un amigo también hizo algo parecido. Puso un bocadillo en la mochila de otro niño. Nadie sabía dónde había ido a parar, pero el niño lo buscaba desesperado. Después de un rato, simplemente lo olvidaron. Al final, nunca supimos si lo encontró o no. Fue un momento raro, pero así son los juegos de niños. Si su escritorio estaba adjunto a su silla como lo están los escritorios de la escuela de día moderno, ¿sabes los que tienen una canasta debajo de la silla y no hay cubos debajo? El lápiz rodó debajo de la carretera de metal que conecta el escritorio y la silla. Esto me sucedió a mí y por la frustración, volteé el escritorio de lado. Encontré el lápiz y una detención del almuerzo. Si su escritorio no está conectado, el rencor lo consiguió. Una vez tuve un problema similar. Estaba en clase, y al intentar alcanzar algo, golpeé la mesa y todo se cayó. Busqué mi bolígrafo bajo la mesa y terminé encontrando cosas que ni sabía que tenía. Al final, solo perdí tiempo, pero también descubrí que mis compañeros tenían más desorden que yo. Así que, sí, mejor que las mesas estén unidas a las sillas por si acaso. Hice que sucediera exactamente lo mismo con un botón cuando era niño. Dejó caer sobre un piso de vinilo y desapareció. No rodé, no fui debajo de nada, solo golpeó la cubierta y desapareció. Cuando Elon Musk dice que está casi seguro de que estamos viviendo en una simulación, le creo. Me pasó algo similar cuando era niño. Tenía un botón que se me cayó al suelo y simplemente desapareció. No se movió, no estaba debajo de nada, solo cayó y ya no estaba. A veces pienso que hay cosas raras en el mundo. Es como si hubiera un truco detrás de todo. Al final, eso me hace sentir un poco como si realmente estuviéramos en una simulación. Algo como esto sería mi suposición. No es necesario atribuirlo a malicia o paranormal cuando podría ser un amigo no actuar razonablemente en una situación extraña. También explicaría la insistencia que alguien sale sin ser específico sobre lo que sucedió. Sigue siendo una situación muy inquietante. Lo que dices tiene sentido. A veces, las personas reaccionan de manera extraña en situaciones raras. Recuerdo una vez que un amigo insistió en ir a un lugar, pero no explicaba por qué. Al final, resultó ser algo tonto. Pero en ese momento, fue incómodo. Es raro cómo la falta de información puede poner a todos en alerta. Definitivamente una experiencia extraña. Oh Jesucristo. Estaba leyendo tu comentario mientras esperaba una cola de mazmorras en World of Warcraft, y cuando terminé de leer tu comentario, la cola apareció y me asustó la mierda. Espeluznante como la historia de la mierda, amigo. Bueno, algo similar me pasó una vez. Estaba en un juego de terror, sumergido en la atmósfera, y de repente, mi hermano entró gritando. Fue un momento tenso. Salté de la silla y casi me caigo. A veces, la realidad puede ser más aterradora que el juego. Al final, solo nos reímos de la situación, pero el corazón seguía acelerado por un buen rato. Es sensible y realista. Cuando mi hermana me contaba por primera vez la historia, esperaba que me dijera que abrió la puerta y ayudó a la dama. No esperaba que la dama intentara romperlo, nunca me vino a la mente. El contexto emocional y el instinto de supervivencia son motivadores sumamente poderosos en situaciones de emergencia. Elegir la opción adecuada puede resultar extremadamente complicado en esos momentos. Por eso, el reconocimiento hacia bomberos, policías y servicios de emergencia es tan merecido. Sacrifican su propio instinto de supervivencia casi al instante y ponen en peligro sus vidas basándose en la posibilidad de salvar a otros y proteger lo que es valioso para ellos. Sí. Y para agregar a esto, cuando dice que elige el coraje, esa es la sensación exacta que tengo al tratar de levantarme de él cuando sé que lo estoy experimentando. Todavía da miedo como una mierda hasta que te mueves y te sientas allí para unos pocos. A veces, es difícil salir de la zona de confort. Recuerdo un amigo que siempre se sentía ansioso al enfrentar nuevos retos. Un día decidió intentar escalar una montaña. Al principio, estaba nervioso, pero después de un rato, se dio cuenta de que podía hacerlo. Solo necesitaba dar ese primer paso. Lo importante es no quedarse inmóvil, porque lo desconocido puede ser aterrador, pero también gratificante. El contexto emocional y el instinto de supervivencia son motivadores muy poderosos durante una emergencia. Hacer la elección correcta en el momento puede ser increíblemente difícil.
También es por eso que los bomberos, los oficiales de policía y el EMT merecen su reconocimiento como héroes. Suprimen su instinto de supervivencia casi instantáneamente y arriesgan sus vidas en nada más que la posibilidad de salvar a los demás y lo que aprecian. He estado en situaciones difíciles y sé que los instintos de supervivencia pueden ser abrumadores. Recuerdo una vez que un amigo se metió en problemas mientras escalábamos. La adrenalina me hizo actuar rápido para ayudarlo, aunque tenía miedo. Esa experiencia me hizo valorar el trabajo de bomberos y EMTs, que enfrentan el peligro todos los días. Su valentía merece ser reconocida, no es fácil ignorar ese instinto de escapar. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.